Cuando me invitaron a la conferencia El poder de su palabra, digo, este es lo mío porque me encanta enseñar la palabra de Dios. Y hoy voy a dar una conferencia llamada El poder de la palabra. Fácil. Y voy a explicar 4 puntos, lo que yo creo que puede ser útil para la iglesia y su pueblo. El primer punto es el poder de su palabra, Jesús en toda la escritura, el pensamiento cristiano desde la antigüedad hasta hoy, y voy a culminar con el mensaje central del poder de la palabra. Esos son como los 4 puntos. Repito, la naturaleza de la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Jesús en toda la escritura, pensamiento cristiano desde la antigüedad hasta hoy, cómo deberíamos pensar la palabra de Dios y cuál es el mensaje central de la palabra. Eso es lo que quiero enseñar hoy. Entonces vamos con el primer punto, ¿vale? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es? Entonces yo quiero que hagan un buen esfuerzo acá, porque imagínense el inicio de la creación, cuando no había nada, solamente Dios. No existía nada, ni la materia. Pensemos en eso, hagamos un esfuerzo. No había nada, no había materia, no existíamos, solamente estaba Dios. El pensamiento hebreo reflexionaba y decía que por la palabra de Dios, Dios dijo, se creó todo. Interesante, ojo acá. O sea, el hebreo, y por eso vemos en la narración de la creación, en Génesis 1 y capítulo 2, la expresión en hebreo, Vayomer Elohim, que significa algo muy interesante. Significa que Dios creó con la palabra. Y Dios dijo. Esa es la expresión Vayomer Elohim. Pero no solamente significa eso, sino además dice, la expresión Vayomer Elohim significa que refuerza la comprensión que Dios no solamente crea, sino que sostiene y gobierna todo lo creado mediante su palabra. ¿Me está siguiendo? Y tiene un poder además performativo, creador. O sea, la palabra no solamente fue con la palabra que se creó todo. Mira la relación de lo finito con lo infinito. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Cuándo empezó la creación? ¿Cuándo inició? Bueno, el hebreo y la Biblia nos muestra que de Dios provino todo. ¿Me está siguiendo? Ojo, el primer punto es ¿qué es la palabra? Sigo explicando un poco. Siglos después, bueno, no hay pistas de que hubo una relación entre el pensamiento hebreo y los griegos. Pero los griegos reflexionaban sobre el principio de todas las cosas, sin Biblia. Qué interesante, o sea, llegaban a la reflexión de la existencia de todo, pero sin relación con el pensamiento hebreo. Pero llegaban prácticamente a las mismas conclusiones. Entonces aparecían pensadores como Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, y decían, parece que todo proviene del agua, del fuego, del aire, pero aquí había un problema, que ellos miraban la causa. No sé si recuerdan el colegio Platón, Aristóteles, ¿lo recuerdan? Platón comenzó a reflexionar, parece que hay algo espiritual inmaterial que le da sentido a lo material. Pero Aristóteles, el gran padre de la filosofía, reflexionaba algo interesante, y quiero leerlo aquí para ser muy preciso a su pensamiento. Decía, observó que todo lo que estaba en el universo estaba en movimiento, cambio. O sea que para que algo se mueva debe haber una causa. Y esto no puede ser infinito. Pero esto explica el origen de todo. Y parece ser que esta causa inmaterial es la causa de todo ser inteligente, incausado, perfecto, origen de todo. ¿Cómo así? Yo sé que estoy sonando un poquito complejo, pero présteme atención. Necesito toda tu atención acá. Este hombre, sin conexión bíblica, sin conocimiento de lo que decía la Génesis, lo que decía el hebreo, el pensador hebreo, él decía, mira, todo lo que nosotros observamos es un efecto, por ende tiene una causa. Y si vamos a la causa primera, parece ser que hay una causa que inició todo. Esto es interesantísimo. O sea, estos hombres decían, parece que de lo inmaterial, un primer movimiento inició todo. Lo mismo que decían los hebreos. De Dios procede todo. Bien, sígueme acá. Ahora vámonos para Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así. En el principio ya existía el verbo. Esa expresión que usa es lenguaje griego. O sea, lo que hizo Juan fue usar el pensamiento aristotélico, el pensamiento hebreo de su época, de primer siglo, y decía, este logos, esta expresión, esta causa primera, este ser incausado es el que ya existía, el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Oh, espera, 2 personas. El verbo, el logos, y estaba con Dios. Sigo.
y el verbo era Dios. Dos personas. Binitarismo. Sigo, versículo 2. Y estaba con Dios en el principio. Versículo 3. Y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. ¿Me estás siguiendo? O sea, lo que te quiero decir con toda esta palabrería es que Cristo es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios fue que fueron creadas todas las cosas. No sé si me estás entendiendo. O sea, Cristo es la palabra de Dios. Y por Cristo fueron creadas todas las cosas. Y en Él se reúnen todas las cosas. Cristo es la palabra. Mira, eso es tan importante. Necesito que estés concentrado acá porque te voy a seguir ampliando. Te voy a dar la llave para poder interpretar bien la Biblia. Lucas 24, 27. Contexto. Ahorita vimos un taller de hermenéutica y los cansé a los pobres estudiantes. Contexto. Resulta que en el camino de Emaús, ¿lo han leído? En el camino de Emaús iban dos hombres, tristes porque murió el Mesías. Y Jesucristo les apareció, la palabra encarnada apareció y les dijo: ¿por qué están tristes? No, pensábamos que había venido el Mesías, pero resultó que lo mataron. Y Jesús los exhorta, como nos exhorta hoy la palabra, y nos dice: tercos de corazón, ¿acaso ignoran lo que dicen las Escrituras? Que el Hijo del Hombre, y dice este versículo, Lucas 24, 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. O sea, Cristo predicó a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sigues? Si Cristo predicó a Cristo, ¿qué hacemos predicando otra cosa? Prediquemos a Cristo. Porque somos cristianos. Ok, sígueme, no te preocupes, sígueme. Versículo 44, Lucas 24, 44. Entonces, aparecieron los discípulos del Señor, el resucitado, y les dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decían que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo el Antiguo Testamento. Cristo es la palabra de Dios. Incluso otras tradiciones que no creen muchas veces lo mismo que nosotros dicen: la palabra de Dios es Cristo. El mensaje central de la Escritura es Cristo revelado. Por eso cuando busques la Biblia no la cojas al azar, busca a Cristo. Listo. Punto 2. Jesús en toda la Escritura. Los eruditos bíblicos han identificado muchos pasajes del Antiguo Testamento en donde aparece Jesús o se muestra de manera tipológica, profética, que aparecerá, incluso teofanías. Este concepto me gusta, no te lo veía, teofanías. O sea, apariciones preencarnadas de Cristo Jesús. Te los voy a leer muy rápidamente para pasar al punto 3. No sé si recuerdan, pero cuando el ángel del Señor en Génesis 16 se aparece en Agar en el desierto, o sea, Cristo se aparece. También aparece en la zarza ardiente, ese es Cristo. Quizás recuerdan también cuando se le aparece a Gedeón, es Cristo mismo revelado. Cuando se aparece, esto que quizás lo pueden conocer por la famosa canción, hay uno más entre las llamas. Bueno, ese es Cristo. Amén, sí. Hay otras tipologías, por ejemplo, el sacerdote Melquisedec, que también aparece en Éxodo. Mucha gente, a mí me encanta hacer apologética en las redes sociales, o sea, doy respuestas razonables de la esperanza que hay en nosotros. La gente siempre me pregunta: oye, Jonathan, ¿y por qué no seguimos sacrificando palomas y chivos? Esa es una pregunta. Porque antes, ¿por qué como que mataban a esas pobres palomitas? ¿Qué significa eso? Es una pregunta muy común entre los jóvenes, ¿verdad? Bueno, para los jóvenes que siempre los atacan en redes sociales, que tu fe no es razonable, si la Biblia es verdad, debe tener respuestas para enfrentar la realidad. Para mí la fe es el punto más razonable del conocimiento humano. Pero necesitas potenciarte en esto. Necesitas crecer en el conocimiento de la palabra y sobre todo en esta generación. Que la gente se hace experta viendo videos de TikTok. Se hace atea viendo Reels. Bueno, tenemos que estar ahí. Un niño una vez me preguntó: Jonathan, ¿y Dios está en las redes sociales? Por supuesto, a través de los hijos de Dios. Entonces,
prepárate para dar respuesta de la esperanza que hay en ti. Amén. Amén. Sigo mostrándote a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando? Esta me encanta. De mis capítulos favoritos, que no me decido entre Romanos 8 y Juan capítulo 3, pero Juan capítulo 3, ¿lo has leído? Tienes que leerlo esta noche antes de acostarte. Es la conversación más profunda que creo que hay en la Biblia. Está Nicodemo, que parece que era una persona bien formada. No sé, lo que diría un comentarista bíblico, dijo que era como una especie de postdoctor en teología y filosofía. Y aparece el Verbo encarnado, Cristo, Dios mismo, hablando con Nicodemo. Imagínate esa conversación. Un tipo docto, culto, con el mismo Dios en la tierra. ¿Qué va a pasar ahí? Y Jesús es Jesús, brother. Y le dice, brother, tú tan viejo y todavía no sabes lo que dice la Escritura. Pero hay un punto que me llama la atención y me dice, hay una aplicación, dice, mira, el Hijo del Hombre se la ha levantado como la serpiente de bronce en el desierto. Cristo predicando a Cristo. Y la palabra en griego ahí es soso. Una vez en castellano se pierde el idioma, pero soso significa sano y salvo. Por Cristo tú no solamente eres salvo, eres sanado. Maravilloso, ¿no? Amén, amén. Sigo mostrándote a Cristo en el Antiguo Testamento. Sigo mostrándote profecías. Génesis 3:15, la promesa de la descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente es Cristo. En Cristo, el Hijo de Dios en los Salmos, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Isaías, una descripción detallada del sufrimiento y la redención. Isaías 52 y 53. Cristo mismo reencarnado, la mayor profecía más clara. El Hijo del Hombre será aplastado por nuestros pecados. Cristo. Punto 3. Pensamiento cristiano de la antigüedad. Te voy a mostrar lo que yo creo que es uno de los pasajes. Ya te mostré uno donde hay una conversación interesante. Te voy a mostrar uno de los pasajes más tristes del Antiguo Testamento, a mi criterio. Pero necesito que estés concentrado. Vamos a hacer lo que se conoce, lo dicen los expertos, una conexión intertextual. Vamos a pasar de un libro a otro en la misma narración. Vamos entonces a Josué 24. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo corazón. Fuera para siempre los ídolos de tus antepasados. Adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Una aplicación práctica hoy. Sirve al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron el otro lado del río Éufrates? ¿O preferirás a los dioses amorreos cuya tierra vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, todos nosotros serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Amén. Ahora, concentrado acá. Voy a pasar de un libro al otro. Cuando termina Josué, arranca el libro de Jueces. Pero es la misma conexión histórica. Repito, una conexión intertexto, de texto a texto, pero están narrando el mismo hecho. Ahí continúa la Biblia. Y dice en Jueces 2, 7 al 10, dice, y los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que los sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Cómo pasó esto? Ustedes han visto, hace poquito fueron los Juegos Olímpicos, ¿no? Una de las cosas que más me gusta a mí es el atletismo. Me encanta. Y hay una carrera en donde se pasan el testigo. ¿Han pasado? Pasan el testigo, entonces corre otro testigo y pasan el testigo. Parece que el testigo en esa carrera de la fe se cayó. ¿Qué pasó? La Biblia no me da pistas ahí, no dice nada, la Biblia queda ahí. El pueblo se apartó. Entonces nos toca especular, nos toca tratar de buscar qué puede ser. Ahora imagínense estos tipos como Josué, un tipo que le dijo un día, Señor, espérate, estamos peleando, deténme solo un momentico que voy a acabar con estos tipos. Imagínate ese tipo de fe. Me recuerda a mi mamá, gracias a Dios que mi mamá es una mujer de fe, que tiene un don de fe, intercesora de la iglesia. Lunes, miércoles, viernes, de 5 a 6, oración. Si tiene alguna petición me avisa. Ella está intercediendo en este momento por nosotros, por la predicación. Mujer que dobla rodillas de fe. Una Josué. Aquí hay mujeres Josué, ¿verdad? Unas damas, el equipo de intercesión. Esos hombres. A mí me encanta un pasaje de Corintios que dice, todos hacen parte del cuerpo y los que parecen los menos importantes a veces son los más importantes.
Yo creo que el ministerio más fuerte es el grupo de intercesión. Se la pasan enfermos todo el tiempo porque Satanás los ataca, pero gloria al Señor. Sí. En mi iglesia local hay unos pastores y yo decía, no, ya estoy todo vapuleado, Satanás me tiene. Pero la palabra de Dios, Josué, ¿cómo esta gente, qué pasó? Que este tipo de personas como Josué pierde la generación que sigue. ¿Qué pasa? En mi reflexión, comentario, revisión, no me siento satisfecho realmente buscando comentarios y me toca pues especular. Pero yo lo que creo es que como en ese momento, creo, podría yo estar equivocado. Que el Señor me perdone. Pero me voy a arriesgar por ustedes. Dice la Biblia que vamos a dar cuenta de todo lo que dijimos, entonces yo me voy a arriesgar por ustedes. Pero yo lo que creo es que como no había escritura como la tenemos hoy, no había esa palabra escrita, posiblemente era más de una tradición oral, posiblemente. Ahí pudo haber una falta de legado. Puede ser, puede que no. Pero hoy tenemos la palabra de Dios escrita en 167 traducciones en español. O sea, no tiene excusa. Y si no te gusta leerla, puedes escuchar. Te recomiendo eso. Si de pronto no puedes, no tienes tiempo, ¿no? Escúchala. No todo el tiempo nosotros tuvimos la palabra de Dios. Escúchala, ponla en el carro mientras vas en la moto. Bueno, en la moto no. Aunque ahora hay unos audifonitos que se ponen ahí todos aesthetics, todos top. También sirve, sí. Creo que es legal, no sé. Pero escúchala la palabra de Dios. Escúchala. A ver qué pasa, me cuentas luego. ¿Qué pasa? Entonces volviendo acá, me fui, ¿no? Volviendo acá, ¿qué pasó ahí? Creo que falta, la gente confunde escolarizar con educar. Una cosa es escolarizar, un proceso que tú lo mandas a la escuela, lo coges de lunes a viernes. La mamá me dice por internet, ay, mi hijo está como ateo, ayúdame, apologista. Ahí, ¿y qué plan tienes? No, él va a la escuela de 6 de la mañana a 12 del mediodía, 1, 2, 3 de la tarde, y el domingo lo lleva a la escuela dominical. Entonces la iglesia tiene que hacerlo todo. Educar no es lo mismo que escolarizar. ¿Sabes por qué nos cuesta atender a nuestros hijos y servirles? Hacer un devocional nocturno con él en la noche, en la mañana. Deuteronomio 6 nos dice de día y de noche. Pero nosotros decimos, pero si yo lo estoy educando, yo pago por la educación. No siempre fue así. Educar no es lo mismo que escolarizar. Tiene una responsabilidad sagrada con tus hijos. Y ustedes, hijos, jóvenes que están acá, también tienen una responsabilidad sagrada y responsabilidad ante el Señor de escuchar la palabra de Dios y ser obediente. Es un mandato sagrado. Honrar a papá y a mamá. Amén. Listo, sigamos. Vamos. Hay un pasaje, siguiendo esa conexión histórica, cómo ha pensado el hombre. O sea, lo que quiero decirte en esta porción fue que qué importante que ahora tenemos la palabra y la responsabilidad de educar, no solamente escolarizar a nuestros hijos, para que pasen cosas como esas reformas, como lo que nos contaba ayer nuestra hermana aquí en la noche, el rey Josías, ¿se acuerdan? Él reformó. Mucha gente de nosotros pedimos avivamiento, queremos avivamientos, los avivamientos maravillosos, pero yo prefiero movimientos, porque los movimientos trascienden. Nosotros somos herederos de la reforma protestante, ¿no? La celebramos en octubre hace poco. Tenemos que tener conciencia histórica. Y la reforma protestante lo que hizo fue retornar a la fe apostólica, retornar al texto sagrado y lo que creían los cristianos en los primeros siglos. Eso es la reforma protestante y somos herederos nosotros. Los pentecostales carismáticos lo que hacemos es, el texto es la palabra de Dios. Y nuestra norma de fe conducta es la escritura revelada. Cuando hay un retorno, pasa lo que pasó en el rey Josías, se reformó el pueblo de Israel. Cuando vino Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cristo? Tuvo una batalla hermenéutica con el diablo sacando la Biblia de contexto y el Señor poniéndola en su contexto. Interesante, ¿verdad? Jesús derrumba la tradición cuando se enfrenta a los judíos. En Mateo dice que ellos ponían la tradición, dice, ignoran las escrituras porque ponen la tradición de hombres sobre la palabra de Dios. Siglo XVI y siglo XVII. La iglesia, las autoridades religiosas de la época estaban tan cargados del pueblo que le vendían la salvación con unas cartas. Mira, dame tanto y toma tu salvación, las indulgencias. Lo que hizo la iglesia fue retornar. ¿Y saben qué pasó cuando la iglesia y cuando el pueblo vuelve a la palabra de Dios? Europa floreció. Siglo XVII y siglo XVIII, Europa floreció. Estados Unidos es un país que se fundó bajo nociones cristianas protestantes evangélicas.
porque su principio es la palabra de Dios. Pero cuando el pueblo se desvía de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Cuando cedes 1 milímetro a la palabra de Dios, terminas a kilómetros de ella. Vuelve a la palabra de Dios. Punto 4. ¿Y cuál es el mensaje entonces? Repito acá. Primer punto, hablé de qué es la palabra, Cristo mismo revelado. Hablamos de que Cristo predicó a Cristo. Cristo está en toda la escritura. Y el punto 3, ¿cómo ha pensado el cristiano? ¿Por qué la palabra de Dios es el centro de nuestra vida? Quiero terminar con esto. ¿Cuál es el mensaje central de la palabra de Dios? ¿Quieres saber cuál es el mensaje central de la palabra de Dios? O sea, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Te lo voy a mostrar. Hay muchos hombres, grandes hombres de Dios, grandes jóvenes, que tratan de defender la palabra de Dios. Está bien, pero a mi criterio creo que deberían ser un poquito más específicos, porque a veces queremos poner a decir a la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. La Biblia es un libro que muestra, este es el mensaje principal. La Biblia es inerrante, infalible, no se equivoca en su mensaje, no le erra en su mensaje principal, la salvación del hombre a través de la persona de Jesús. Ese es el mensaje central de la Biblia. ¿Quieres verlo? Te lo voy a ampliar. Efesios 2, versículo 1 al 10. Este es el Evangelio. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires. Esto es súper raro, porque en una época moderna, empirista, naturalista, trata de meterte filosofías en donde la sobrenatural no existe. Incluso hay comunidades cristianas que son anti-sobrenaturalidad. Aceptan los milagros en teoría, pero en la práctica no. Según el Espíritu que ahora ejerce poder sobre los que viven en desobediencia. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, amén, 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 aplausos, sí, gloria a Dios. Uf, celebra la salvación. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amigos, la Biblia nos muestra que hay falsos maestros. Hay gente que se aprovecha de ti. Hay falsos maestros que trasquilan las ovejas. Hay personas que te venden un falso evangelio. Debes de tener cuidado. Muchas comunidades de fe te dicen: mira, hay un Dios que te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es verdad. Por lo tanto, sigue estos pasos y sé feliz. Pero eso es una verdad media, prácticamente una mentira. Pero la Escritura, aquí como lo que te lo acabo de leer, te está diciendo: ¿sabes qué? Te amonesta, te exhorta, te anima y te consuela. Tú no puedes salvarte. Dios es el que tiene que salvarte. Y esto nos ataca. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, en rebelión con Dios, y necesitas el Espíritu Santo de Dios para revivirte. Es el Espíritu Santo el que te hace cristiano. No puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabías eso? Es el Espíritu Santo de Dios. Yo siempre le pregunto a los jóvenes, ¿no? Siempre llego con preguntas trampas a las clases. Muchachos, ¿ustedes por qué son cristianos? Y todo el mundo: profe, porque yo creo. No, profe, porque Jesucristo tal. Tú eres cristiano porque el Espíritu Santo habla a tu espíritu e intercede por nosotros y te da convencimiento. Sin el Espíritu Santo tú no puedes saber que esta es la palabra de Dios. No puedes. Pero esto, Efesios 2, 1, todo esto que estoy diciendo es muy complejo. Déjame explicarte algo. Aquí necesito unos asistentes. Puedes venir. ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde está Omar?
¿Dónde está el pastor? Vengan. Necesito aquí unos instrumentos. Te lo voy a ilustrar. Porque yo sé que en texto y a pesar que están los versículos, es un poquito complejo. Aquí está. Mira este ramillete que me traigo. ¡Wow! Un aplauso para mis actores. Ok, aquí, tú acá. Tú acá. Bien, aquí. Acá. Bien, perfecto. Ahí. Exacto. Ven acá, Omar. Necesito un pecador. Ahí digo. ¿Dónde está Jonathan? Un impío. Aquí viene el impío, el diablo. Bueno, aquí. Ven acá, brother, aquí, por favor, gracias. Ok, mira, te lo voy a ilustrar. Lo que te acabo de explicar en Efesios, jóvenes, lo que les acabo de, y no tan jóvenes, me hice reír. Efesios 2, porque estadísticamente puede que aquí haya gente que no es salva. Pero no dije eso. Bien. Quiero que entiendas el mensaje del evangelio, ¿cómo más lo explico? Este es Dios, Dios Padre, ¿ok? Santo, grande, barbudo, porque no, Dios no es así, pero bueno, ajá. Bien. Este es Cristo. O sea, porque es el hijo del pastor y pues toca ponerlo, ¿no? Este es Satanás, de negro. Este eres tú, una inocente oveja. Gracias, muy amable. Teme aquí, diablo. ¿Cómo no? Diablo. Bien. Gracias. Satanás. Bien. La Biblia dice que el pecado es como rojo carmesí y que el Señor este eres tú, muerto en tus delitos y pecados. No puedes hacer nada para salvarte. Vivías en oscuridad y estás en la oscuridad. Y aquí está el diablo, dando vueltas. Dice, buscando a quien devorar. No, bueno, eso no dice el texto, mentira. El diablo acusándote, diciendo, mira, ese tipo la embarró, pecó. Tiene unas páginas web ahí en www, tal. Se esconde mucho en el cuarto. Ahí está ese, mira, ve. Mentiroso, deshonró a papá y a mamá. Ahí está. Pero dice la Escritura también que en Cristo Jesús, mira, Cristo Jesús, en su Espíritu Santo bautizado, lo blanco representa el Espíritu Santo, y Cristo Jesús es nuestro intercesor. Y Cristo, ¿tú te has visto la Biblia que te dice que tú eres santo? ¿Qué voy a ser santo yo, no? Eso es lo que te dice Satanás. ¿Y qué santo vas a ser tú si eres un pecador? Pero la Biblia dice que Jesucristo intercedió por nosotros y pagó por nuestros pecados. O sea que Cristo no ve tu pecado. Cristo, Dios Padre, se ve al mismo. ¿Lo entendiste? El Dios Padre ve a Cristo, que es el mismo ser, pero otra persona. Y que cuando tú crees en el Señor, mira, tú mueres. Muere un momentico, puedes morir. Al piso ahí. Muere. Pum. Uy, qué actor. Tú mueres, ¿verdad? Jesucristo, prepárate, revive, levántate, Lázaro. A ver. Mira, y junto con Cristo Jesús, mira, mi mamá siempre me decía, hijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y para mí eso era tan etéreo, como así, mamá. O sea, yo no sé, pero a mí no me entraba, me parecía tan abstracto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero gracias a Dios, después de estudiar la Escritura me di cuenta de algo. Cuando Pablo está haciendo una teología de la labor, está diciendo, mira, en Cristo está diciendo Pablo es en el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. No porque sea un rol diferente, sino porque es la última que se revela a ti. Entonces en el Espíritu Santo junto con Cristo, mira, eres más que vencedor. Amén. ¿Lo entendiste? Ahora quédate aquí. Dios se ve al mismo. Tú eres santo por la obra de la cruz y el Espíritu Santo habita en ti. ¿Y Satanás qué hace aquí? Váyase. Adiós. Amén. Gracias. Listo. Gracias. Ya, quédate conmigo, Omar. Quédate conmigo, Omar. Gracias. Gracias, Dios Padre. Actores estelares, caros. Bueno,
Bueno, casa de Dios paga. Ahora mira esto tan importante para tu vida. Me encanta ser pentecostal. Me encanta, ¿saben por qué? Porque nuestra tradición trajo una renovación a nuestra fe. Ya no solamente es como una visión de Dios abstracta que yo lo leí en un libro de teología por allá, sino que ahora tienes a Dios mismo viviendo contigo y en ti. Dios ve todo lo que tú ves. Si tú tienes al Espíritu Santo, Dios ve. ¿Tú sabías eso? Que el Espíritu Santo te guía y vive en ti. Y ahora tienes al Espíritu Santo de Dios viviendo en ti y tienes la guía en su palabra. Y el Señor nos prometió que nos iba a llevar a toda verdad y nos iba a recordar las palabras de Jesús. ¿Me estás siguiendo? ¿Sabes cuál es la diferencia del cristiano de hoy y el cristiano de primer siglo? Parece que el cristiano de primer siglo es como más efectivo. Eran 12 gatos. Nosotros somos ¿cuántos aquí? 10,000. Estos tipos cambiaron el mundo. ¿Qué pasó? Dicen los grandes eruditos de bíblicos que ellos tenían más conciencia de Dios mismo habitando en nosotros, no solamente con palabras, sino con poder. Amén. Dios vive en ti y se muestra en su palabra. Entonces un cristiano, mira, tienes que pedirle al Señor que ame su palabra, estudiar su palabra de día y de noche y pedirle al Señor, el autor de la palabra de Dios, que te muestre y te dé revelación y entendimiento. Es un cristiano, lo tiene todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Esta es la palabra de Dios. Quiero que lo veas. Te voy a dar el consejo que me dio mi madre. Esta es la palabra de Dios. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Medítala. Joven, escudriñala. No te desvíes. Aquí está el poder para salvación. Para salvarte a ti, a tu familia y a tu generación. Para impactar la sociedad. Y Cristo ya nos dio la victoria. Y aquí están las buenas noticias. Amén.